de la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el impacto de esta ley que se está discutiendo o aprobando? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Mira, como tú bien lo mencionabas en la introducción, el Ecuador vive un momento de estado de excepción y eso permite al gobierno central, al presidente de la República, enviar proyectos económicos urgentes de forma consecutiva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca con esto? Es abordar los temas que son importantes para el gobierno y también para la ciudadanía de una forma urgente. Los más recientes, quizás uno de ellos es el que tiene que ver con el tema y el ámbito económico, y es lo que tú hablabas, la ley de solidaridad, en donde se incluyen, digamos, algunos elementos, quizás no tan claros algunos, pero otros sí un poco más claros, que es el tema de poder darles beneficios tributarios, beneficios fiscales a las ayudas que las empresas formalmente hagan a la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordemos que no es algo totalmente nuevo, porque esto ya existía previamente. El mismo presidente Noboa hizo una reforma en este sentido. Lo que ha hecho es cambiar la figura, que quizás suene un poco más atractiva, un poco para tratar de alinear más los objetivos y las necesidades que tiene el sector privado con los objetivos y necesidades que tiene el sector público, en este caso de recursos y de equipamiento para sus fuerzas del orden. Y luego están las otras medidas, que son las que tienen que ver con las que dice que el presidente podrá hacer, ¿no? Entonces, ahí no hay demasiada claridad, tampoco ha habido mucha comunicación por parte del gobierno sobre qué está pensando hacer en esa línea, pero en todo caso le dota de una herramienta al presidente de la República para que de una forma más express, más expedita, más rápida, pueda ir tomando decisiones en estos momentos de adversidad desde el punto de vista de la seguridad que vive el Ecuador y desde el punto de vista económico, que más bien los indicadores, como lo veníamos señalando nosotros desde el año pasado, este año todos los indicadores mostraban que iba a ser un año de recuperación de la economía. Pero todavía vemos una economía golpeada con índices de seguridad también que afectan directamente a la economía. ¿Cuál va a ser el impacto para la inversión privada? Sí, mira, hay dos temas allí, ¿no? Y creo que vale la pena separarlos. Sin lugar a dudas, y siempre digo esto en los foros en los que me reúno y converso con empresarios, inversionistas, y coincidimos en esto, ¿no? Hay que separar los temas que tienen que ver con la seguridad, con la ciudadanía, perdón, con lo social, entre otras cosas, del ámbito también de la economía, ¿no? Están juntos y impactan el uno sobre el otro, pero hay que también reconocerlos por separado. ¿Y por qué quiero decir con esto? Es que no somos el único país del mundo en que atraviesa estas dificultades de seguridad, y no estoy tratando de normalizar ni de desconocer los problemas de seguridad, simplemente estoy diciendo que al momento de poner una lista digamos, de países a las cuales las inversiones pudieran llegar, digamos, y nos ponemos entre Colombia, Perú, Chile, al final del día somos países que estamos enfrentando todos estos problemas de seguridad, con diferentes bemoles en cada uno de ellos, Es la pero región. ya los inversionistas, digamos, asumen como parte de los costos las inversiones que tendrán sin lugar a dudas que hacer para asegurar desde el punto de vista físico y civil sus inversiones, ¿no? La inversión en minería en todas partes del mundo enfrentan los desafíos de seguridad, los desafíos de reclamos de las comunidades, de los reclamos de los ambientalistas. Las inversiones, digamos, en Perú están sufriendo también todos los establecimientos comerciales, los retailers están sufriendo también las vacunas, están sufriendo también ese tipo de problemas que lo sufre el Ecuador. Vimos esta semana cómo en Colombia reventaron 20 atentados terroristas en Cali, y digamos, y cada problema y cada país tiene sus problemas, ¿no? Entonces eso, lo que quiero decir es que afecta a las inversiones, pero digamos, tenemos los mismos problemas que tienen algunos otros países y ciudades de la región. Francisco, pero lo malo es malo, aunque nadie lo haga, aunque nadie hable de eso, o aunque todo el mundo lo haga, y pasa lo mismo con lo bueno, podemos un poquito normalizar. Más bien yo quería saber cuál va a ser el impacto, y tal vez es una medida que tiene un impacto en este momento, pero a largo plazo puede favorecer incluso al sector privado. Bueno, sin lugar a dudas, ya muchas empresas del sector privado vienen haciendo esto más allá que por el beneficio fiscal que pudieran tener, vienen ayudando de manera formal o incluso informal a las fuerzas del orden, ¿no? Hay muchas zonas en el país, en el Ecuador, en Guayaquil, en Machala,
en algunas ciudades en la provincia de Los Ríos, hay muchos lugares en los cuales, digamos, los negocios no pudieran operar si no tuvieran algún tipo de apoyo, como yo te digo, ya sea formal o informal por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Y las fuerzas del orden lo que más tienen son necesidades, necesidades de alimentación, necesidades de habitación, de refugio, necesidades de bebida, de aguas, entre otras cosas más. Entonces, muchos negocios ya colaboran, como te digo, de una forma quizás más informal con todas las fuerzas del orden para tratar de ir garantizando o de tener una mediana seguridad o formas de trabajar y desempeñar sus negocios en las zonas más calientes, sobre todo. Y lo que un poco hace el gobierno ahora es quizás dar una señal para tratar de formalizar más esas ayudas. Porque recordemos que los negocios no pueden esperar a la burocracia, y lo que típicamente sucede con estas cosas es que mientras el negocio pone el trámite y se pone de acuerdo con la policía, con las Fuerzas Armadas para decir, oye, cuántas balas, cuántos chalecos, cuántos carros, cuántas llantas necesitas, y hasta que el burócrata te lo aprobó y decidió que sí era lo que los policías o las Fuerzas Armadas necesitaban, bueno, ya pasó 2 años, ¿verdad? Pero los negocios tienen que seguir. Sí, siempre habrá un beneficio, y el beneficio fiscal siempre es bienvenido, pero lo que siempre yo digo es que no necesariamente es lo que mueve la aguja de las inversiones, de los negocios. Lo que ayuda un poco es a equiparar, digamos, a solventar esas, o darle un sentido económico un poco más allá de lo comercial a esas inversiones y a esos gastos que vienen haciendo ya muchas corporaciones en muchas partes del país, en colaboración y apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Francisco. Le doy paso a Mauricio, que tiene más preguntas. Gracias, Cecilia. Francisco, qué gusto saludarte. A los tiempos podemos conversar. Y bueno, básicamente, en relación a lo que tú decías hace breves minutos, las empresas están tomando por propia iniciativa las seguridades que tienen que tomar para poder sobrevivir, para poder subsistir, más que nada en un medio como el nuestro, en el cual la vacuna se vuelve parte de nuestra actividad diaria, en el cual la delincuencia, la inseguridad, etcétera. Y esta ley de solidaridad que entró en vigencia el 10 de junio, más allá del romanticismo de todo lo que leemos ahí, que ya es natural, el tema de garantizar los derechos humanos, de no criminalizar la protesta, de que cualquier cuestión que se haga en beneficio de las Fuerzas Armadas y la policía puede ser deducible de impuestos. Ya tenemos casos, por ejemplo, el Ministerio de Deporte también hay deducción de impuestos a quienes apoyan el deporte, y sin embargo la socialización y la implementación de eso se vuelve complejo. ¿Qué parte de la ley realmente, de lo que tú has leído, se vuelve potente, no romántico para la prensa, como para publicitarlo, sino que realmente se muestra potente? ¿Y qué crees que le mueve la aguja a lo que realmente vivimos hoy en día y que lo torna positivo, o simplemente es una ley más de las miles de leyes que tenemos y que después no se pueden o no son prácticamente aplicables? Mira, me parece que eso está por verse, y creo que lo que tiene la real capacidad de ser potente, de ser contundente y de generar un real impacto en la economía de los negocios, de los pequeños negocios, y en la seguridad de las familias, son las medidas que la ley aprueba y le da vía libre al presidente de la República para aplicar, ¿verdad? Y que creo que eso es lo que en verdad está buscando el presidente, un poco tener que evitarse estar enviando leyes cada mes o cada 2 meses, o estar haciendo un trámite. Pero, por ejemplo, el tema de los incentivos es uno de ellos. Mira, el tema de los incentivos, como lo acabo de decir, ya las empresas lo vienen haciendo sin necesidad del tema fiscal. Ya había un incentivo previo que, si uno hace los números, quizás hasta podía ser un poco más efectivo, un poco más oneroso que el nuevo incentivo, ¿verdad? El único asunto es que ahora suena un poco más directo, ¿no? Es más potente decir que te voy a descontar el impuesto a la renta, que decir es un gasto que es deducible 150 veces extras, ¿verdad? Por 1.5 veces extra, ¿verdad? 150% adicional. Que es, digamos, entender en el tema fiscal y contable, solo contadores y tributaristas entienden lo que es la deducción, doble deducción de un gasto, ¿verdad? Es decir, oye, pero ¿cómo me afecta, cómo me beneficia eso? ¿No? Pero es más fácil de entender, es mucho más intuitivo decir, oye, vas a pagar menos impuesto a la renta. Y que es lo que se ha dicho, ¿no? Pero como te digo,
creo que en la mayoría de los casos el beneficio actual es mucho, bueno, el beneficio que está hasta este año 2025, que era el de la deducción adicional del gasto, es más oneroso, es más beneficioso que el nuevo incentivo, ¿verdad? Entonces, ahí es raro ese movimiento porque es un incentivo que ya existía y que se lo cambió de modalidad y que pareciera ser que con la nueva modalidad no es tan efectivo como desde el punto de vista monetario como el anterior, ¿no? Entonces, quizás si sea más marketero y si provoque o anime a más gente a hacer el uso, ¿no? Pero al final del día las decisiones empresariales se toman con base en un indicador y es el indicador de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que funcionarle a los negocios para que un incentivo, cualquiera que sea de cualquier tipo, sea utilizable y sea aceptable, ¿no? Entonces, como te digo, creo que lo que tiene más capacidad, o esperaría yo, que tenga una capacidad real de contundencia y de generar impacto en los negocios, en la economía, en las familias, son las decisiones que ya ahora están en la mano del presidente, básicamente, porque la ley te dice, oye, el presidente en estas circunstancias puede hacer lo que él quiera desde el punto de vista económico y tomar cualquier tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, veremos qué vienen en los próximos decretos ejecutivos, qué vienen en los próximos acuerdos ministeriales, que son estos instrumentos que son parte del Ejecutivo y que están a disposición del Ejecutivo para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, seguramente los considerandos de los nuevos decretos ejecutivos, que de unas decisiones quizás más importantes, dirán, considerando que la ley de solidaridad me deja al presidente de la República hacer cualquier cosa en el ámbito económico, financiero, etcétera, hago esto ya, y me olvido de la Asamblea, me olvido de la Junta, me olvido de algunas instancias de control y poder que antes quizás en el procedimiento más orgánico y más burocrático era necesario, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que, y espero, que esas medidas radicales de forma contundentes las tenga el presidente ya pensadas o quizás hasta en borrador en el decreto ejecutivo y que vengan en las próximas semanas. Claro, y justamente me refería yo al tema de incentivos porque, claro, hay incentivos para las empresas, pero hay una parte de la ley, el título 3, por ejemplo, de la norma, habla de medidas de protección a la población civil. Y en ese aspecto se establecen 3 incentivos económicos anuales que el presidente pudiese crear vía decreto. Exacto, y esto es básicamente para pequeños y medianos productores en el sector agrícola, para jóvenes, personas adultas, para el fortalecimiento de sus economías y capacidades productivas, emprendimientos, oportunidades laborales, actores de la economía popular y solidaria. Para todo, para todo, para sí, todo, pero no hay nada. Entonces, habrá que ver. Por eso te digo, entonces lo que te dice eso es una carta, un cheque en blanco, ¿verdad? Ok, el cheque en blanco, póngale valor y fírmenlo, ¿verdad? Entonces, la contundencia de ese cheque en blanco veremos el día de mañana si es de $10 o es de 10 millones. Entonces, eso es lo que habrá que ver y eso es lo que se espera. Digamos, un poco desde el punto de vista regulatorio, un poco, digamos, uno se queda con las ganas, ¿verdad? Porque uno espera ya ver en la ley que quede por seguridad jurídica, que quede ya establecido y que quede ya claro como el agua qué es lo que va a tener el acceso, pero luego algo que no sucede vía ley, que sucederá por decreto, todos sabemos la fragilidad de un decreto ejecutivo, ¿no? Así como se crea, se deroga, y entonces ahí es cuando empezamos a conversar y a hablar y a discutir y un poco a desanimar las inversiones, que dice, oye, pero ¿de qué depende este incentivo con el cual yo supuestamente voy a hacer esta inversión? No, depende del decreto ejecutivo que el presidente acaba de firmar. Oye, y eso, y ¿cuál es la seguridad que eso va a tener en el tiempo? Exacto, ¿y cuál es la seguridad? ¿Cómo yo me caso con eso? No, eso de allí es un decreto que después, en 2 años que hay un nuevo presidente porque lo sacaron al presidente, lo derogó, o en 3 años, en 4 años que hay nuevas elecciones y el presidente no es reelegido, también lo derogaron. Entonces, digamos, en el mejor de los casos, eso tiene 4 años, digamos, de vida. Si es que no pasa algo después, ¿no? Entonces, y por último, Francisco, si el decreto tuviese un efecto inmediato, efectivo, bueno, por último dices, bueno, ya sirve, pero el tema de oportunidades laborales no está por decreto, así como las tasas de interés no se fijan por decreto, así como muchas cosas no se pueden hacer por decreto. El tema de las oportunidades no se van a comenzar a generar si no tenemos nuevos mecanismos de contratación, si no tenemos nuevas reglas para la inversión privada en sectores estratégicos, si no tenemos nuevas formas de que el código laboral pueda abrirle la oportunidad a jóvenes a que puedan ser contratados hoy por horas y otra parte la destinen a estudiar. O sea, esto va más allá de una ley que puede tener muy buenas intenciones, pero como todas las leyes que en el Ecuador tenemos, que son cientos de miles que no se aplican, y a la calentura no está en la sábana, sino realmente en donde tiene que estar.
Correcto, pero yo creo, y lo que quisiera quizás rescatar o la forma positiva que yo quisiera ver esto, es que al final lo que ha demostrado el presidente Noboa es que es una persona que abre camino para facilitar las decisiones, ¿verdad? Y que busca tener un caminos prácticos y, digamos, fast track para casi todo lo que quiere hacer, para no tener que lidiar con los típicos problemas que si nos ponemos a pensar desde el punto de vista, digamos, demócrata, republicano, digamos, y proper, digamos, by the book, digamos, eso ya se ha intentado en el Ecuador. El presidente Lasso creo que fue uno de los hombres que intentó hacer las cosas por by the book, o sea, por el procedimiento adecuado, y vemos cómo terminó, digamos, a mitad de su periodo, ¿no? Entonces creo que el presidente Noboa un poco ha entendido esto, que quizás es el camino, que quizás es el más ideal, es el demócrata, es el que todos quisiéramos decir, estamos en Alemania, Suiza, funciona ese camino adecuado quizás o más propicio a hacer las cosas. Bueno, ya eso no funcionó y veamos cómo hacemos esto por un camino express, un fast track, como digo, y creo lo que ha un poco configurado él con esta ley es un fast track para cualquier tipo de decisión, porque tú acabas de leer el artículo y ahí básicamente es todo sector, toda persona, todo tipo de materia, ¿no? Entonces, si el día de mañana tiene que tomar una decisión en el ámbito tributario para poder recaudar más dinero porque necesita plata para el fondo, ya no necesita mandar una ley, quizás necesita simplemente hacer un decreto ejecutivo en que cambie algunas reglas de juego. Y lo argumentará y lo sostendrá y lo contextualizará en el ámbito de esta ley de solidaridad, ¿verdad? Si el día de mañana tienen que crear bonos, lo crea con la ley de solidaridad. Si el día de mañana tienen que hacer una contratación directa, digamos, para recortarse todos los típicos problemas que surgen en la contratación pública para poder contratar energía eléctrica, lo hará. ¿Sí me explico? Entonces Claro. quizás lo que se construyó para sí mismo es un fast track para poder tener un mecanismo express de tomar ciertas decisiones que tradicionalmente hemos Y visto ojalá, que no funcionan. y ojalá que sean cosas que justamente sirvan para el efecto que se persigue, ¿no? Que Correcto. la gente sienta una mejor calidad de vida, que sienta que está mejorando su entorno y que obviamente podemos vivir mejor. Eduardo en cabina, ¿tiene alguna otra inquietud para ti, mi querido Francisco? Un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto. Un gusto, Mauricio. Gracias, Mauricio. Francisco, qué gusto de saludarte. Francisco es, como lo sabemos, ¿Qué tal, panelista de Eduardo? I99, querido amigo. Una pregunta, 2 minutos, porque nos quedó el tiempo corto. Riesgo país ha bajado menos de 900. ¿Esto es importante y conveniente para la República, para el Ecuador? Es sumamente importante y yo comentaba ayer, digamos ahí en mis redes, comentaba que esto le da un gran alivio, ¿no? Un gran alivio y gran estabilidad para todo, sobre todo para el sector externo ecuatoriano, ¿no? Para toda aquella persona inversionista que está viendo desde el exterior del Ecuador, que está queriendo, a los que Ecuador quisiera también buscar inclusive para prestar dinero, no solamente el sector público, sino también el sector privado que busca plata en el extranjero para poder financiar sus inversiones locales, y eso está súper bien y es el camino adecuado y creo que demuestra la buena tarea que ha hecho el presidente Noboa desde ese ámbito, ¿no? Pero también es importante no olvidarnos y pensar cómo esos buenos aires llegan también, esos buenos vientos también llegan hasta la familia, hasta los negocios más pequeños, a las familias que necesitan, digamos, también ya tener un poco más de paz, ¿no? Entonces el nuestro país, sin lugar a dudas, es paz sobre todo para los inversionistas, los que prestan plata al Ecuador, para los empresarios más grandes, pero también creo yo que eventualmente tiene que significar tranquilidad y paz para las familias ecuatorianas y esperamos que en las próximas semanas, con las medidas que tome el presidente, pueda empezar también a mostrar esa tranquilidad a los hogares. Muchas gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo y nos topamos la próxima semana de nuevo. Gusto de saludarte. Todo gusto, Eduardo. Un abrazo. Muy bien. Vamos a abrir espacio en las menciones publicitarias, Cecilia. Y solamente decimos Banco Guayaquil, el banco número 1 en experiencia del cliente. Si aún no eres cliente, cámbiate de banco. Perfecto, vamos a cerrar las menciones publicitarias, ir al corte y advertirles que tenemos que ir a un evento de Rafaelita y por lo tanto, no de Rafaelita, de la Fundación Aprendiendo de Valientes de Rafaelita, Mendoza Estrada, y vamos a dejar, Mauricio, me voy a ver con tu papá allá, quiero darle un abrazo a mi tío, y vamos a dejar una entrevista que no la han visto muchos, muy interesante, que hicimos ayer en el Diálogo Segunda Emisión con el ministro
de la vivienda con Humberto Plaza. Y felicitemos también a Mauricio, que va a recibir el reconocimiento. Va a recibir un reconocimiento, efectivamente, y lo va a recibir mi tío, su señor padre, don Mauricio Salén y Mendoza. Muchísimas gracias, Eduardo, también, y mucha gente que tiene muchos más méritos que yo para recibirlo. Envía un video con esas expresiones y realmente es grato ver cómo el ser humano en este mundo quiere hacer un mundo mejor. Y en eso a Rafaelita y a la Fundación Aprendí